Bienvenidos a un nuevo episodio de Hazlo ahora o vete a la mierda con Valentina López y Johnny Díaz, sus coach de confianza. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que sigue, digamos, con la línea que venimos, ¿cierto? Y vamos a hablar de la autogestión, es decir, gestionarnos a nosotros mismos. Y eso pasa por, primero, identificar las emociones que nos están atravesando. ¿Qué fue lo que vimos en autoconocimiento? ¿Cierto? Es decir, una vez yo identifico la emoción, por ejemplo, ira o rabia, yo tengo dos opciones. O dejo que la emoción se exprese, entonces grito, pataleo, hago un berrinche, una escena de celos, alzo una voz, regaño, grito. O esa sería dejar fluir la emoción. La otra opción es gestionar esa emoción, es decir, identificar los factores que me están haciendo hacer sentir enojado. Entonces yo veo a Valentina y es que Valentina a mí me está haciendo hacer sentir enojado porque me está viendo mal. Entonces yo le puedo preguntar, ¿tienes rabia en ese momento? ¿O tienes rabia por mí? No, Y entonces con base en eso yo ya digo, ok, solamente era que yo estaba asumiendo que su cara era debido a mí. total. Y eso pasa por dos cosas. Y es que los humanos siempre tenemos la intención de predecir y adivinar básicamente. Entonces, si Valentina tiene algo, en este caso la cara mirándome mal, yo adivino que es por mí. Yo adivino que es porque yo hice algo que a ella no le gustó. Llegué bueno, lo que sea, ¿cierto? Me imagino cosas. Y entonces supongo que ella está así por algo que yo hice. Y la otra cuestión es que nosotros siempre creemos que nos hace falta algo. Como creemos que nos hace falta algo, entonces asumimos que todo lo que hacen los demás es como para complementarnos, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso lo que Valentina hace me afecta, porque yo creo que a mí me falta algo, en este caso una información que Valentina tiene y que yo adivino que tiene en la cabeza y que está enojada conmigo. Entonces, de eso se trata la cuestión. Y lo hacemos nuestra realidad. O sea, muchas veces empezamos a suponer muchos factores sobre lo que la otra persona está pensando y lo que está haciendo y su forma de actuar. Entonces, armamos toda una película en nuestra mente y lo hacemos nuestra realidad. Y hasta que alguien no viene y nos dice, no, es que las cosas no son así, pasó esto y esto y esto y eso, usted ya lo empieza a ver como en plano desde otra perspectiva. Si solamente se enfoca en lo que su mente cree que es la realidad que está viviendo la otra persona. Entonces ahí es lo importante, es empezarse a preguntar cuando siento una emoción, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me estoy identificando con esa emoción si la otra persona no está haciendo absolutamente nada? Y lo importante en la comunicación entre la persona de la que te está haciendo esas caras y tú, porque si no te vas a quedar ahí, te vas a enfrascar y no vas a avanzar, sino que solamente vas a tener esa perspectiva de la persona. Lo importante es hacer una buena pregunta. Y también es muy importante, en el ejemplo que nos comentaba Vale, nos dijo que nosotros, digamos, asumimos cosas, ¿cierto? Sí, Entonces vamos a poner un ejemplo un poquito más cercano, más práctico. Estamos con nuestra pareja, con nuestro novio, con nuestro novio. Y resulta que nuestro pasado, ¿cierto? A nosotros no la hicieron. ¿Cuándo nos la hicieron? Nos mandaron pues cuernos. Nos la hicieron un viernes en la noche en el Jetters. Entonces, eso fue hace 3 parejas en el pasado. Esas experiencias pasadas hacen que esto quede acá en nuestro cerebro. Cuando nosotros tenemos una pareja actual con la que no ha pasado nada, la confianza está full y todo bien, y nos dice del viernes en la noche que va a salir con los amigos a rumbear al Lleras, se despierta de una emoción. Esa emoción es por inseguridades, miedos, temores, pues de que se repita lo que en el pasado pasó. Entonces, con base en la información del pasado, el cerebro intenta adivinar qué es lo que va a pasar ese viernes en la noche. Y lo que él adivina es que se la van a hacer porque se la han hecho en el pasado. Entonces, en ese momento usted va a sentir celos. Cuando sienta celos, usted hágase una pregunta, que fue lo que dijo Valen. Es, ¿tengo motivos para desconfiar de esta persona? Porque es esa persona, no son las personas del pasado, es esa persona. Si la respuesta es no, entonces mi sugerencia sería que te vaya bien, disfrútalo, pasa rico y ya. En vez de empezar a condicionar a la otra persona y decirle, oiga, la chimba, con solamente manes, no, la chimba, no, es que si sales pues por esa puerta terminamos. O hacen sí. una super escena de celos, que me coloca mal a mí, que soy el celoso,
coloca mal a la persona con la que estoy, que es la persona que se está sintiendo atajada sin tener ninguna argumentación de nada. Y a la final eso lo que nos hace es, digamos, debilitar el lazo que hay en la relación, porque entonces ya se empieza a hablar es de desconfianza. Y la desconfianza, digamos que podría de a poco ir destruyendo esa relación. Entonces, en un ejemplo como estos, la autogestión, es decir, gestionar esa sensación de celos, va a ser que nosotros no expresemos los celos a la otra persona, que al final termina siendo una inseguridad personal con base en nuestro pasado, y lo que yo intento hacer es darle la vuelta. Como me estoy sintiendo inseguro, yo lo que debo expresar es seguridad. Entonces, dale amor, que te vaya bien, cualquier cosa me llamas, si quieres que pase por ti me avisas, o si quieres que te lleve también me avisas, no tengo problema. Me interesa es que tú estés bien. Cuando yo expreso seguridad, cuando yo no expreso, también vuelve a mis oídos, vuelve a mi cerebro y mi cerebro lo procesa. Si yo hago eso de forma continua, entonces voy a olvidar los recuerdos emocionales del pasado cuando me la hicieron y voy a empezar a tener más herramientas en el presente para sentirme bien, para estar confiado, para estar seguro, para confiar con la persona que tengo al lado o en la persona que tengo al lado. No sé si quieras darnos un ejemplo tú. Por ejemplo, también lo que pasa después de decir, tranquilo amor, vaya, no se preocupe. Y lo que pasa ya, las emociones que usted empieza a sentir de pronto cuando una persona te deja de contestar. O ya no te habla tan seguido, o tú ya empiezas a maquinarte en tu casa muchísimas cosas. En ese preciso momento donde usted más se debe concentrar en sus pensamientos y empezar a analizar usted por qué se siente así. Porque lo más probable es que ni siquiera has perdonado a la primera persona que te hizo exactamente esa circunstancia. Entonces ahí es cuando tú te debes de sentar, analizar tus pensamientos, copiar por qué de pronto estás sintiendo esa emoción y qué factores anteriores a ese te hicieron exactamente lo mismo, porque simplemente no has sanado ese dolor que te hizo sentir la persona anterior. Y cuando tú no sanas y tú dices que no, ya no me importa y no es que en realidad te interese la otra persona, simplemente que la emoción fue tan fuerte que simplemente no la soltaste, o sea, la dejaste ahí arriesgada y tu cerebro y tu subconsciente la trató. Entonces es empezar a hacer ese proceso de sanación y empezar a mirar, me siento bien, estoy segura de mí, me amo, me acepto y la persona que esté conmigo se debe dar cuenta y me debe dar exactamente el mismo valor. Y si esa persona lo vuelve y lo hace, pues créeme que ahí no es, o sea, ya es más amor propio lo que es empezar a inculcarte y un pensamiento completamente diferente que empezar a desconfiar de la otra persona. Entonces hay dos formas para empezar a gestionar, ¿cierto? O autogestionarse a uno. Uno es en el presente, que fue el ejemplo que les di de es el viernes en la noche, mi pareja me dice algo, a mí se me activó una emoción y ya lo gestiona. Y otro también en lo que dice, vale, es la cuestión del pasado, es decir, hay muchas cosas del pasado que nos hacen activar emociones en el presente y que si no las gestionamos, es decir, si no nos preguntamos por qué la siento, qué fue lo que pasó, qué sentí que me hizo la otra persona, entonces nosotros vamos a seguir teniendo como esa bomba detonadora dentro de nosotros porque no hemos gestionado lo que nos pasó. Entonces lo primero realmente o lo más importante es hacer las dos al tiempo. Cuando se te activa una emoción, gestionarla en ese momento para que no salgan decisiones o acciones de ti que no sean las que quieras. Y una vez ya la hayas identificado y hayas sido capaz de controlarla, es con el pasar del tiempo, es empezarte a preguntar ¿por qué se me activa de esa forma? O sea, ¿por qué me siento así cuando pasan esas cosas? Porque no es la persona, nos empezamos a dar cuenta que es con muchas personas. Entonces no es la persona. O sea, si ya nos pasa con muchas personas, ya habría que preguntarse si son las personas o soy yo. Si nos pasa con varias, lo más probable es que sea uno. Entonces ahí es ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que siento? Y empezar a escribir. O empezar a pensar. Y de pronto es que por allá tu primera noviecita te fue infiel y nunca lo superaste, nunca lo perdonaste y entonces quedaste inseguro. Entonces, aunque tengas la mejor pareja de tu vida al frente, no vas a ser capaz de valorar, de generar una relación amorosa y de confianza porque no has perdonado a tu primera novia, por ejemplo. Entonces, digamos que esa es la importancia de la autogestión, que nos da la habilidad o nos da la capacidad, para mí es como de libertad, de no entregarle la llave de mi vida a las demás personas. Porque yo en un momento de rabia, de ira, de mucha tristeza puedo atentar contra mi bienestar, contra la integridad o el bienestar de las personas que me rodean y eso pues no tiene ningún sentido. La intención de vivir es vivir
lo mejor que se pueda de forma agradable con uno y con las personas que lo rodean. Entonces a veces la autogestión también es aceptación. Mi hermano, pongamos un ejemplo, o mi hermano llega y es súper, o sea, no me lo aguanto pues, es súper intenso, mejor dicho, es una teta, pero yo no lo voy a cambiar. Al final es mi hermano y no lo voy a cambiar porque yo no puedo cambiar nada. Entonces en esos casos es que la autogestión te sirva para la aceptación de que hay personas con unos procesos que pueden ser muy distantes a los nuestros y hay que aceptarlas porque no las vamos a cambiar. Entonces, digamos, en el caso del hermano, lo mejor es aceptarlo porque no lo vas a sacar de la casa, no podés, vas a tener que ser tú su hermano toda la vida. Entonces es mejor como aceptarla y encontrar herramientas para comunicarse mejor con él o para ponerle barreras a él. También digamos que en el trabajo, mi jefe es grosero conmigo, pues ahí también puedes tomar decisiones, hablar con tu jefe, manifestarle que tú te estás sintiendo ofendido y que no te sientes respetado y por tanto colocar límites o barreras, y en caso de que no, pues si después de hablarlo no se soluciona, entonces ya hay que tomar una decisión y es de cuidarte a ti. Eso es un trabajo tóxico que no te va a permitir crecer ni como persona ni como profesional. Porque si emocionalmente tú no te sientes bien, tú no vas a crecer, tú no vas a florecer. Entonces también la autogestión nos sirve para tomar decisiones, de sentirnos mejor, de estar en lugares que son apropiados, que estar en culturas, digamos, empresariales que nos permitan florecer a nosotros como personas y como profesionales. Y ya, creo que de eso se trata la autogestión. Sí, prácticamente es eso. De igual forma, a lo que siempre vamos es que todo empieza desde la raíz, que es uno, y que si tú aprendes a tener un control sobre ti, sobre tus emociones, sobre lo que piensas, todo va a cambiar. O sea, no es cambiar el tercero o por fuera, sino hacer una introspección de cómo te sientes realmente por dentro, porque eres todo un mundo. Y si quieres cambiar el mundo, primero tienes que cambiar por dentro. Entonces, el mundo cambia cuando cambiamos nosotros por dentro, porque nosotros solamente podemos ver el mundo como nosotros estamos por dentro. Tú sabes que todo el mundo te pelea, que todo el mundo está en tu contra, que a ti solo te pasan cosas malas, es porque tienes eso en la cabeza. Y solamente puedes ver en el exterior eso. Cuando empieces a gestionar tus emociones y a conocer la expresión de tus emociones, vas a empezar a ver que la realidad cambia, porque no cambia la realidad, cambia como tú lo observas. Listo. Y ya saben, si les gustó, compártanlo, denle like, dejen sus dudas en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien.